El miedo es una prisión que todos conocemos porque tiene rostros familiares, angustia, desesperación, soledad. En este programa queremos descubrir que es posible superar estas sensaciones, incluso convertirlas en nuestras aliadas. El tema de hoy, el antídoto del miedo. Aunque el miedo se representa de diferente manera, en realidad hay un solo miedo que nace en el fondo de nuestro corazón. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada a testimonio. Se trata de la doctora Eufemia Guamán. Doctora, bienvenida, por favor, tome asiento. Entiendo que sus miedos nacen a raíz de un problema en el matrimonio, que se produce una separación y entonces empieza a haber una sensación, un miedo a la soledad. ¿Es así, doctora? Sí. Hace muchos años, después de bonanza y de felicidad dentro del matrimonio, de pronto y sin un previo manifiesto de situaciones difíciles en el matrimonio, de pronto se aleja mi pareja sin dejar ninguna rastro, sin manifestar absolutamente ninguna razón, y eso pues me sumió a mí en una angustia, en un miedo ante muchísimos aspectos. Por ejemplo, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá toda la gente? Que he fracasado, que he fallado. O sea, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la separación, a la ruptura. En fin, una situación bastante fuerte. ¿Y ese miedo qué provocó en su interior? ¿Le provocó tristeza? ¿Le provocó...? Tristeza, antes que nada fue eso, pero algo llamativo. Al mismo tiempo que generaba esa tristeza, había también como resurgir un sentimiento profundo de necesidad de buscar ayuda. Quisiera que nos narrara un poco más sobre este periodo de miedo. ¿Cuánto tiempo dura esta sensación de miedo? Bien, en el caso mío, yo puedo dar muchas gracias a la vida, a Dios, de que fue corto. Yo diría que en unos 6 meses pude superar y entender la razón por la que había sucedido esto, aunque fue un proceso, digamos, ahora que lo veo ya, rápido, porque conozco de casos pues que dura toda su vida y no logran superarlo. ¿Y en ese periodo la familia o el entorno colaboró, más bien no tanto, para superar La el miedo? reacción mía fue muy especial. Realmente no se enteró mi familia hasta después de muchísimo tiempo, cuando ya lo había superado, porque supe ocultarlo ante la familia y ante las amistades. Realmente no se enteraron. Mi ayuda y mi búsqueda fue hacia otro sector. Es decir, justamente para evitar enfrentar y poner un escudo, usted Exacto. no lo contó a nadie. Fue como una máscara de mantener el rostro de la felicidad de un matrimonio, el rostro de la armonía en un matrimonio, ante la familia y ante la sociedad. Nuestro tema de hoy, el antídoto del miedo, y estábamos conversando con la doctora Eufemia Guamán y nos contaba su historia en relación a una separación familiar que le provoca mucha angustia, mucho miedo, y me gustaría insistir sobre esto, doctora, es decir, en este periodo tan crítico, ¿sufrió tal vez estragos físicos incluso, bajo de peso, en fin, algo? Sí, o sea, lo más llamativo en esto era ese temor, ese dolor a la vivencia de ya no tener a la persona amada junto a uno en la comida, en la cama, en el trabajo, a ningún lado, ¿no? Pensar que esto se terminó bruscamente, abruptamente, y de pronto tener que hacer uno sola todas las cosas. Entonces fue un sentimiento de profundo dolor que hacía que en la noche yo me dedicara a llorar. En cambio, en la mañana aparentaba total tranquilidad y ante todas las personas nadie se enteró realmente, porque yo traté de ocultarlo al máximo, pero no por eso dejó de haber mucha angustia y mucho dolor. Es tan frágil un sentimiento o una relación que uno la manifiesta como algo que va a ser duradero, eterno, de por vida, y sentir que de un momento a otro se ha roto, realmente para mí fue muy doloroso. Cuéntenos entonces, cuando supera esta etapa de los 6 meses, ¿cómo empieza su cambio y cómo logra superar los miedos?
Al principio, mi primer intento fue recurrir a la fe. La religión, el catolicismo al que yo pertenezco, fue el asidero más grande que tuve para enfrentarme a esta realidad. Entender que esto se había desencadenado y que yo tenía que salir adelante, que no podía permanecer hundida en el dolor ni lamentándome. O sea, esa reflexión fue muy grande y la hacía continuamente. Dije, no puedes seguir en esto, tú tienes que salir, la vida continúa. El hecho de que se aleje alguien, por más querido que sea, no ha terminado tu vida. Entonces allí comienzo yo con ese sentimiento y buscar un asidero en la fe. Para superar los miedos, entonces, no recurre a un profesional. No recurrí en ningún momento. El siguiente paso fue una cosa totalmente casual, digamos, así, porque en la actualidad ya sé que nada es casualidad, nada es azar, pero en aquel momento fue un encuentro muy casual con personas que me condujeron hacia una nueva filosofía, una forma de vida que es el yoga. Y para mí ese fue el antídoto más grande, para mí. Una alternativa maravillosa. Vamos a continuar este diálogo en esta ocasión dándole la bienvenida a nuestro invitado especial. Se trata de Daniel Kochman. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, por favor, toma asiento. Daniel es psiquiatra, es psicoterapeuta, es autor de varios libros y ha venido desde Argentina para compartir con nosotros y darnos algunas orientaciones. Daniel, en principio me gustaría que hiciera una reflexión, un análisis sobre el caso de la doctora Guamán. Me encantaría empezar por el final, porque qué interesante estar en una situación donde se resolvió sin psicoterapia, lo cual, desde mi visión, lo celebro, porque significa que los miedos son más tratables de lo que uno se puede imaginar, porque solo cuando uno está en ese momento cree que ese miedo que me pertenece solo a mí, pero sí podría reflexionar sobre la estructura general de lo que le pasó a la señora, que tiene que ver con algo que tú has dicho al principio, así como el pasar, el único miedo. Y el único miedo es a perder la identidad, a dejar de ser lo que uno cree que es lo que le pasó a la señora. Ella era alguien en función de un otro alguien, que cuando se separa, lo primero que piensa es, ¿qué van a decir los demás? Es decir, todo el tema estaba rondando alrededor de quién era ella en realidad. Era la señora de fulana, era la prima, la tía, no sé quién, o la amiga de no sé cuánto. El entorno, ¿no? Entonces, lo primero que ella siente es que la que era ella ya deja de ser. Y en realidad no importa tanto si se fue el marido o qué pasó. Lo que importa es que uno deja de ser alguien que se creía que era hasta ese momento. Y si uno va al fondo de los miedos, todos los miedos nos señalan de que algo se va a perder, de que algo va a dejar de ser como era antes, de que yo voy a dejar de ser como era antes, y ahí hay un punto nuclear, incluyendo el miedo final, que es el miedo a la muerte, que es exactamente lo mismo, voy a dejar de ser lo que era. ¿Y qué opina de esta estrategia que utilizó para camuflar el miedo? Cuando estaba sola lloraba, cuando estaba con las demás personas aparentaba que no ocurría nada. Esto es interesante porque demuestra que el miedo no era tanto. Había otros miedos. Es decir, estaba el miedo a la pérdida de una parte de la identidad, pero había el miedo también a la pérdida de otra parte de la identidad. Y en ese sentido, muchas veces cuando uno siente emocionalmente algo y absolutiza, porque la mente está solamente en ese temor, en ese lugar, en esa sensación, si uno pudiera en ese momento relajarse un poquito, darse un baño a lo mejor, es decir, sacar la mente de ese punto, se daría cuenta que lo que a uno le está pasando ni es tan grave, ni es tan terrible, es algo que hay que enfrentar, pero que uno tiene más recursos de lo que se imagina. Bien, vamos a escuchar una pregunta, ¿sí? Doctor, quiero saber si se puede vivir con un miedo y cómo aprender a vivir con él. Poder se puede, porque todo el mundo vive con algún miedo, el tema es cómo se vive con ese miedo, habría que analizarlo y revisarlo. Lo que sí hay que evitar aquellos miedos que horadan constantemente nuestro accionar. Hay veces hay sensaciones de miedo que pueden ser guías inclusive en el camino, hay sensaciones que uno pueden ser útiles como señales, pero lo que sí hay que dejar bien claro, que no es ni necesario, ni es imprescindible, y mucho menos
que este tipo de emociones forman parte de la esencia de lo que uno es. Eufemia, usted logró superar el miedo de este episodio de su vida. Sin embargo, eso no significa que luego, en el transcurso de su existencia, enfrente otros miedos. ¿Usted tiene mejores herramientas para ahora enfrentarlo? Sí, en realidad el cambio mío, es que son varios años ya también de lo que sucedió aquello, ha sido sembrado de situaciones difíciles, pero con una forma de ver la vida muy diferente, muy sana, diría yo, de que las expectativas que uno tiene del mundo que le rodea ya no son las que priman en uno, sino que se pone uno, yo me pongo como centro. Entonces, en estos momentos o en los momentos de algún tiempo para acá, digo, bueno, tú manejas la situación en todo. Las personas no te pueden herir, no te pueden dañar si tú no lo permites. Para mí, así lo veo ahora. Entonces, todos los miedos han sido enfocados en ese sentido. Decir, hay miedo a lo que puede suceder mañana si la situación económica no va bien. Hay miedo a perder la salud, hay miedo a perder su estatus, a perder su trabajo, en fin, tantas cosas. Pero digo, siempre hay algo valioso dentro de mí que va a salir adelante. Siempre tengo un asidero muy fuerte en mí misma, o sea, valores, autoestima muy grande, que es lo que me sostiene ahora y pienso que no me va a abandonar ya. Cómo encontrar la paz interior y vencer los temores es parte de lo que vamos a ver en este programa. Y amigos televidentes, es el momento de nuestro primer ingrediente y se trata de ir a aquel lugar esencial donde habita nuestro verdadero yo. Esto es hoy, vivir en el presente. Hoy hablamos del antídoto del miedo. Muchas personas ante esta situación se paralizan, otros huyen, y sin duda que no son buenas estrategias porque no logramos resolver realmente el problema. Vamos a darle la bienvenida a nuestra segunda invitada a testimonio del día de hoy. Se trata de Amelia Concari. ¿Cómo está, Amelia? Bienvenida, por favor, tome asiento. Amelia tiene un miedo, una fobia terrible a los aviones, tanto que incluso tienen que tranquilizarla con medicamentos para que no se dé cuenta que está volando. ¿Cuándo empieza esto y por qué cree que es? Bueno, en realidad no tengo una fecha específica. Un buen día siempre acostumbraba a viajar por cuestiones de negocios y de trabajo y me subía tranquila al avión, sin ningún temor. Cuando un día X me tocó viajar y comencé a sentir pánico, antes de que cerraran ni siquiera la puerta del avión. Entonces quería bajarme de la desesperación que tenía. Entonces me puse tan nerviosa y tan tensa que llamé a la azafata del avión y le dije que si ella no hablaba con el piloto, yo le armaba tal escándalo que iba a intranquilizar a toda la tripulación y que me iba a desmayar. ¿Que hablara con el piloto para qué? Para que me llevara a la cabina. Porque era tal mi terror que necesitaba estar en un lugar donde yo me sintiera mejor. O sea, en la cabina se sentía mejor. Es que en la cabina cuando viajo me siento mejor. Siempre viajo en la cabina, porque si no, no puedo viajar. Y este medio continúa, ¿no? Claro. Y ya no me puedo poner una Valium en la vena, pero sí me tomo un tranquilizante 2 días antes de viajar. No puedo dormir, estoy completamente ansiosa, completamente nerviosa. Y durante el viaje al avión hago lo que tenga que hacer con tal de yo irme en la cabina. Porque si no, no puedo viajar. Es que no depende de mí. No depende de mí. Daniel, es curioso el caso de Amelia porque ella sí viajaba y de pronto se prende un switch que indica miedo ante el avión. ¿Qué puede ser? Lo de ella tiene más que ver con el síntoma del pánico, ¿no? Que es una aparición abrupta de este miedo que seguramente estaba guardado por mucho tiempo. Por eso cualquier circunstancia que uno tenga para aprender, cualquier miedo pequeño, grande que uno pueda ir aprendiendo a llevar adelante, a superar, nos prepara para este tipo de circunstancias donde algo específico, y si uno se pone a pensar y a buscar alguna cosa vamos a encontrar, despierta lo que podemos llamar situaciones latentes que existen en nuestro inconsciente y que inesperadamente, entre comillas, aparecen, ¿no? Pero en este caso hay una cuestión muy específica con el control. Pero había un ingrediente más que yo quiero señalar, y es que tiene que ver que ella con el miedo logra cosas. Es decir, que con el miedo hace que ir a la cabina o hace
Como se ve que lo que usa es como una... como un mecanismo de manipulación, digamos así. Estoy consciente ella de eso. me evitó la palabra, digamos. Pero esto también tenemos que ver, que muchas veces algunos síntomas o algunas sensaciones que entre comillas, otra vez, son desagradables para nosotros, nos sirven para que el medio responda a las cosas que nosotros quisiéramos. Una pregunta, doctor. El miedo me lleva a la inseguridad y muchas veces no me deja hacer algunas cosas. ¿Cómo se puede solucionar esto? La inseguridad es una de las formas que tiene muchas veces de manifestarse el miedo, justamente. Es decir, no es claro lo que dijo, ¿no? Es decir, el miedo se manifiesta en inseguridad. De todas maneras, habría que ver inseguridad para qué. Porque si yo digo, a mí el miedo me lleva a la inseguridad para tirarme de un balcón, qué suerte, ¿no? Porque mejor que esté inseguro y que no me tire del balcón. Pero si el miedo me lleva a una inseguridad de algo que es habitual en mí, o que yo debiera poder hacer, pero no lo puedo hacer, lo que me está indicando a lo mejor es que tengo que aprender a hacerlo. Es decir, siempre hay que ver cuál es el camino para salir de esa inseguridad. Porque si no, nosotros vamos a pensar que genéricamente uno tendría que ser seguro para todo. ¿Entiendes? Entonces hay que siempre puntualizar qué, cuál, cómo, cuál es la manera de esto específico que me está sucediendo. Entonces, si uno entiende que ese miedo se manifestó por una cierta inseguridad, y si uno busca la manera de salir de esa inseguridad, el miedo se queda fuera automáticamente. Tenemos otra pregunta, ¿sí? Doctor, ¿consideraría usted que se puede condicionar a cualquier persona a sentir miedo en determinada etapa de su vida? La pregunta así general es sí, sí. Aunque no se haga como conscientemente, pero si en las etapas de crecimiento y donde las necesidades que todos tenemos cuando somos niños no son satisfechas adecuadamente, esos son los momentos donde realmente se enquista el miedo. Porque cuando concretamente uno tiene hambre, por usarlo más general, y no aparece el alimento, la fantasía profunda que existe en ese momento es que es esto que podemos llamar muerte o desestructuración, aunque ese bebé o ese niño no lo pueda decir con estas palabras. Pero lo que está sucediendo es que algo que se supone que es normal, que cuando tenga hambre venga algo que satisfaga ese hambre, y si eso no ocurre, como esto es un principio muy esencial, es un instinto, esto genera, ahí es donde se empiezan, como podemos decir, a enquistar las estructuras de miedo. Aunque después uno empieza a vivir sin tener hambre, esto hay que resolverlo. Esas son las bases. Y en el caso de nuestra invitada testimonio del día de hoy, ¿qué puede hacer ella? Porque si va a estar viajando y va a tener que ponerse una Valium cada vez que viaje, va a tener problemas de salud. ¿Cómo enfrentar este miedo? Bueno, y superarlo. Acá habría digamos, habría que ver cuál sería la técnica más adecuada para que ella pueda tener una relación más objetiva con el miedo. Hasta ahora es absolutamente subjetivo. Ella y el miedo, cuando está en el avión, ella y el miedo es una sola cosa. Entonces ella tiene que empezar a buscar, hay muchas técnicas de relajación, de visualización, de meditación, trabajos que la lleven a ella a verse un poco más separada y eventualmente a lo mejor buscar algún origen. No siempre es útil conocer el origen del miedo, pero me da la sensación que este es uno de los casos puntuales donde entender un poco por qué empezó ayudaría. En términos de cultura, la cultura machista tradicionalmente ha dicho que la mujer es más miedosa que el hombre. En términos de sexo, ¿hay diferencia? No, y yo me animaría a pensar que es un poco al revés. Es al revés. Creo que la mujer pasa por uno de los momentos de su estructuración básica y esencial, que es el embarazo primero y el parto después, que son momentos donde el miedo aparece justamente porque se pierde toda la noción de la identidad en dos momentos muy, muy diferentes, y creo que con esa experiencia todavía nosotros no sabemos muy bien qué hacer. Uh-huh. Y siendo una experiencia de otra persona, son los hombres los que se desesperan más a veces. De manera que por ahí iría el asunto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué es? Doctor, ¿qué porcentaje de ayuda de parte del profesional, en este caso el psiquiatra, contribuye a la persona que está sumergida en el miedo? No sabría decir en términos de porcentaje, pero va a depender pura y exclusivamente de la buena relación que establezca este terapeuta o psiquiatra con la persona y de la confianza que tenga la persona que tiene miedo, porque uno de los ingredientes
del miedo a la desconfianza. Justamente el miedo está basado en eso. Así que en esa unión se establece la verdadera posibilidad que alguien pueda ser ayudado en este sentido. Lo importante para resolver los problemas de los que estamos hablando ahora es cambiar la perspectiva, porque el miedo es una ilusión, como lo veremos más adelante. Ahora nuestro siguiente ingrediente, llegar al origen del miedo y aceptar lo que éste nos revele. Venimos en un momento. Hoy estamos hablando del antídoto del miedo y hemos tenido dos interesantes testimonios, pero tenemos un tercero. De inmediato le damos la bienvenida a Hugo Andrade. ¿Qué tal, Hugo? Por favor, toma asiento, bienvenido. Hugo es una persona que nos va a contar su experiencia en torno a un miedo con la soledad. Tú tienes miedo a estar solo, pero entiendo que no eres una persona solitaria. Explícanos cómo es eso. Cierta vez, cuando en el sendero que es mi vida, escribí que si alguna vez el fantasma de la soledad te atrapa sin darte cuenta, no tengas miedo, porque alguien algún día navegará en tu destino cerca de tu corazón, ¿no? Bueno, al pasar esto, pues he pasado por un largo camino. A través de ello pasaron millones de personas y millones de circunstancias las cuales afectaron este camino, ¿no? Y pasaron a través de mí cual fuese un fantasma. Sentí la soledad, o sea, la soledad teniendo amigos, o sea, la amistad consiste, o sea, forma parte de dos personas, es mutuo, yo te llamo, tú me llamas. Siempre buscaba a la gente, pero era extraño, nunca nadie me buscaba a mí. Llegó un momento, pues pasó el tiempo, la gente que yo conocí se casó, yo todavía estoy soltero, y bueno, ahora se me presenta el miedo al cual vamos, ¿no? El miedo tal vez a aventurarme a la edad que tengo a buscar un nuevo grupo que me vuelva a lastimar como me lastimó el grupo anterior, y el miedo a su vez de quedarme solo. Hugo, cuéntame, ¿cómo eres tú? Es decir, ¿cómo te definirías? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo soy yo? Me considero una persona extrovertida, alegre. Tiendo un poco a no andar en los mismos grupos siempre trato de estar fuera de... Pero esta experiencia como que te ha golpeado, ¿te sientes herido, te sientes de esa forma o no? ¿Te ha dejado una marca esto? Yo creo que a cualquiera que le pase esto, aquel que se siente como algo inexistente, creo que le va a doler y creo que le va a dejar huellas. ¿Has llorado? Creo que no hay algún hombre o alguna mujer que pueda decir que en ningún momento en su vida haya llorado. Yo creo que somos seres humanos y que en un momento determinado de tu vida es necesario derramar unas cuantas lágrimas, ¿no? Es algo normal en todo el mundo. Es decir, ¿tienes momentos de soledad en los cuales... Tengo momentos depresivos. Depresivos. Sí, momentos depresivos en que a veces es difícil escapar, ¿no? O sea, tú ves a tu alrededor y piensas que estás encerrado en un cuarto, ¿ya? Y que no tienes escape, pero a su vez piensas también que son momentos, etapas pasajeras, ¿no? ¿Esta depresión te ha llevado a pensar en lo peor? Sí. Sí. Me ha llevado, hay ocasiones en que quisiera salir, gritar y escapar de un mundo del cual no lo sé manejar. ¿Tu familia y tu entorno te apoyan? ¿Qué? ¿Cómo es? Es una de las curas que tengo, la unión familiar. Es lo que más me ayuda a existir. La familia para mí es todo. Daniel, quisiera que nos comentara el caso de Hugo, que entiendo pues es muy fuerte. En este momento él está enfrentando una situación delicada, ¿no? Esto es una cosa bastante general y ocurre en cualquier etapa de la vida y uno tiene 2 o 3 amigos o un pequeño grupo que lo va acompañando y después todo un montón de personas que van cambiando según circunstancias, etcétera, y esto genera un poco de temor. Pero él plantea de fondo una cosa que es mucho más importante, que se llama, digamos, que él la llama como la sensación de soledad, pero yo prefiero llamarla la sensación de separatividad, que es muy distinto. Porque uno puede estar muy acompañado, pero igual sentirse separado de esa gente con la que uno está acompañado. Y por eso inmediatamente él dice, el antídoto es la familia, que es el lugar donde uno en algún momento se siente más unido a.
no acompañado. Es decir, entonces, para que él logre vencer poco a poco ese miedo que tiene a la soledad, tendrá que trabajar en él mismo. En los aspectos de la autoestima y de darse cuenta de que en realidad está más unido, a lo mejor está unido a personas que aún no conoce. Uno a veces sin querer empieza a moverse en la vida y empieza a descubrir otras personas que a lo mejor nunca había visto antes. Uno tiene a veces la sensación de que aquellas personas que uno conoció hace mucho tiempo son las que debieran acompañarlo para siempre, ¿no? Y de repente uno se encuentra con alguien y dice, pero si es como si te hubiera conocido de siempre. Y lo que pasa es que hay una afinidad de esos mundos, de esos otros mundos, que muchas personas habitan y que uno no conoce hasta que sea la oportunidad. Va a existir ese grupo de personas que van a sentir y van a vivir lo que yo he podido expresar a través de lo que escribo, y voy a luchar por hacer llegar eso que yo siento ante todas las personas. Enhorabuena, nos alegramos que tengas esa actitud. Daniel, ¿habría algún denominador común de los casos que hemos presentado el día de hoy? ¿Podríamos destacar algo que los una en cuanto al tema del miedo? Sí, yo creo que en todos se manifiesta ese cambio, esa sensación extraña frente a lo que no conocemos. En todo caso siempre es lo desconocido lo que nos genera miedo. Y creo que el antídoto, ya que es el nombre, es poder empezar a convivir con una cierta sensación de incertidumbre porque no sé cuál es el grupo con el que me voy a encontrar, incertidumbre porque no sé cuál es la situación sin marido que me voy a encontrar, o incertidumbre frente a un vuelo inclusive. Las diversas manifestaciones del miedo nos pueden convertir en esclavos. Por eso este programa pretende revertir ese sentimiento y lograr aprender del miedo. En un momento, una técnica para lograrlo. Y ahora es el momento para darles a conocer nuestro tercer ingrediente, y este es sentirnos parte de un todo, donde el miedo no tenga lugar. Ya volvemos. Cualquier cosa que venga, mírala como una oportunidad para crecer y no le tengas miedo. Los miedos son barreras que te autoimpones y te impiden conocerte. El miedo a la máxima potencia, el miedo a aceptarse a sí mismo, el miedo a los demás, nos entrampa en una fobia que nos recluye en un mundo falso y aterrador. El mínimo ruido nos desestabiliza. Todo lo que es nuevo nos intriga. Cuando hay mucha gente nos sofocamos, y cuando no la hay, la soledad nos enloquece. Pero ¿cuándo huimos desesperados de la civilización, del cemento, de la gente, de las miradas, de la sociedad y sus demandas? ¿No estaremos huyendo de nosotros mismos, escapando de dar cuenta de nuestra vida a la voz de la conciencia? Creemos que es más cómodo alejarnos de todo, sin saber que el silencio es la voz de Dios, es la voz de la verdad, nuestra verdad. Cuando estamos solos, vemos lo pequeños que somos y no lo podemos soportar. Cuando entendemos que algo anda mal y que la fobia a la gente o a algo en especial es una expresión de nuestro propio desbalance y nuestra escasa armonía. Hay tres cualidades en la naturaleza: acción, estancamiento y armonía. La meta para vencer mis fobias es conseguir la armonía y vencer el miedo. Si el estancamiento prevalece en mí, me falta acción. Si me paralizo, congelándome de miedo, cierro los ojos y me lanzo venciendo la inercia y conquistando mi equilibrio. Si mi agresividad es mi problema, me falta paz. Entonces, cierro mis ojos, relajo mi cuerpo y entro en el estado. Me hago uno con el mundo, escuchando los miles de sonidos que me ofrece la realidad presente. Cuando respiro, digo entro, y cuando expiro digo salgo, porque soy el aire que me llena y lleno el mundo con mi armonía. El equilibrio y la conquista del miedo se logran porque no se teme lo que se conoce. ¿A quién conocemos más que a nosotros mismos? Yo soy aquello y todo está en mí. Los sonidos son mis sonidos, la gente es mi gente. Los gritos son mis gritos.
El silencio es mi silencio, el futuro es mi futuro, la oscuridad es mi reconocimiento. Yo soy aquello, todo es yo, no hay miedo. Yo soy armonía, pues Dios está en mí. Lindas ideas realmente para vencer el miedo. Armonizar con nosotros mismos y con nuestro entorno sin duda será una estrategia efectiva para lograr destruir ese miedo o al menos vivir adecuadamente con ese miedo. Vamos a escuchar algunas preguntas de nuestro público. De pie, por favor, ¿sí? Doctor, ¿cuáles son los elementos básicos para tener una actitud mental positiva ante el miedo? Bueno, algunos ya hemos ido conversando. Uno es recuperar la unidad con quienes estamos nosotros funcionando. La otra es saber que uno puede enfrentarlos y sobrepasarlos, es decir, sentir que uno no está inerme y sin ninguna posibilidad frente al miedo, que el miedo viene simplemente a probarnos cómo estamos, y luego desarrollar la fe que hablamos en uno de los momentos del programa. Vamos a escuchar otra pregunta. Hemos hablado de muchos tipos de miedo, pero no hemos tocado un miedo muy importante como es el miedo al amor. ¿Cómo podemos perder el miedo a enamorarnos? Usted no ha podido enamorarse. Por miedo quizás no, o sí y no. Sí, la forma de dejar de temer a enamorarse es dejar a esperar algo del otro. Enamorarse es una cosa que le pasa a uno en realidad, pero que empieza a complicarse que cuando uno empieza a esperar que el otro se enamore de uno como uno se enamoró del otro, por ejemplo. Es decir, hay que ver, una cosa es que uno se enamore y otra cosa es que esa relación pueda ser. Uno cree que porque uno se enamora, esa relación tiene que llegar al final de la vida de uno, digamos. Entonces hay que poder separar ese estado de embelesamiento que uno puede tener en un momento dado, de que la circunstancia o la comunicación o la conexión sea dada. En las relaciones personales lo que más genera miedo, esa necesidad de controlar al otro, es en que el otro satisfaga mis propias necesidades. Y la única manera de estar en una relación personal sin miedo es no esperar que el otro satisfaga mis propias necesidades. Yo me tengo que hacer cargo de mis necesidades y el otro se tiene que hacer cargo de las propias. Y después, si la unión se da, la situación va a ser de amor. Daniel, le hemos ofrecido a nuestros televidentes darle una técnica para tratar en lo posible de dominar o de vencer el miedo. ¿En qué consistiría? Bueno, la mejor actitud que nosotros podemos tener frente al miedo es la de enfrentárnoslo. El miedo es algo que está ocurriendo en nuestras mentes, en ese espacio de pensamientos y emociones donde cuando estamos muy cerrados aparecen miedos y tantas otras cosas, y cuando empezamos a abrirnos como la mariposa que veíamos en la película, se van. Entonces lo que yo les puedo invitar para que lo practiquen es hacer una pequeña indagación que tiene que ver con sentarse cómodos. Los invito a que ustedes lo vayan haciendo, inclusive todas las personas que están viendo esto lo pueden hacer en cualquier momento. Pueden mantener los ojos abiertos o los ojos cerrados, según como ustedes quieran, y hagan 3 respiraciones simplemente, que los lleven a conectarse con lo que está pasando adentro. Es decir, que los lleve a estar con ustedes mismos, con ese lugar donde sienten miedo, con ese lugar donde sienten todas las cosas, no solamente los ingredientes negativos, sino también los ingredientes positivos. Cuando vayan a ese lugar, busquen ese miedo. Cada uno debe tener alguno escondido, más o menos conocido. Fíjense si hay alguno que está ahí para ser observado. Y simplemente obsérvenlo, simplemente conéctense con él, simplemente dense cuenta que ustedes y el miedo son 2 cosas diferentes. Pregúntenle a ese miedo cuál es el mensaje que les vino a dar. Mi pregunta, doctor, es que yo tengo miedo al fracaso. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Fracaso profesional, fracaso sentimental? Fracaso profesional, a no llegar a cumplir el objetivo que quiero. Ahí lo que está primando es una forma de pensamiento, una estructura de pensamiento, obviamente absolutamente adquirida. Alguien joven como tú no puedes pensar en el fracaso si todavía no has empezado a ver cómo es ponerse en movimiento, pero se ve que a lo largo de tu vida has ingresado en tu sistema ideas de fracasos de otros.
Entonces acá lo primero que hay que reflexionar es, tú tienes miedo a algo que va a pasar o no, no sabemos más adelante, pero que obviamente está incluido en tu sistema porque en el aprendizaje esto se ingresó. No hay ninguna posibilidad que tú sepas de que vas a fracasar si no has visto fracasos alrededor. Entonces acá lo que tú tienes que hacer es cuestionarte de dónde has sacado esta idea. Daniel, aunque usted ya lo dijo en algún momento, me gustaría insistir y tal vez profundizar un poquito más en el sentido de que el mejor antídoto ante el miedo es el amor. Claro, porque como decía al principio, el miedo lo que hace es generar una cerrazón mental. Donde hay un miedo hay una situación donde la mente está tensa, está cerrada, no comprende, y en el momento que se instala el miedo, uno ya no sabe ni cómo se llama en realidad. Al desarrollar el amor, lo que sucede, como decíamos, es bastante parecido a lo que hablábamos al principio de la fe. La mente empieza a relajarse, empieza a abrirse, empieza a aceptar que lo que le pasó al otro, empieza a aceptar de que yo puedo en mi propio proceso descubrir hacia dónde tengo que ir, no tengo ninguna razón para fracasar, empieza a aceptar que si lo que me tocó es que un marido se me vaya, es porque esto debía ser así, y empiezo a aceptar mi proceso, y entonces finalmente voy a descubrir que cuando desarrolle ese amor, a quien verdaderamente voy a estar amando es a mí mismo, es decir, voy a estar amando a ese proceso que soy, a ese ser que me ha tocado ser, y disfrutar de esta vida que me ha tocado vivir, que es la única que tengo por otro lado, pero que fundamentalmente tiene que ser una vida sin tantos bloqueos, sin tantos temores, sin todas esas cosas que no me permiten ser espontáneo, como decía la señora, y esta es lo que se da a partir del desarrollo del amor. Y el amor no es otra cosa que empezar a sentirme más conectado con la totalidad, a tratar de ser útil con todo lo que está alrededor mío, y esto es entonces el antídoto que nos señalaba Andrés, que es el amor. Muchas gracias por haber venido, Daniel. Realmente ha sido muy interesante y muy rico todo lo que se ha hablado y hemos compartido en el tema de los miedos. Y vamos a regresar en un momento para darles a conocer el compendio de esto, nuestra receta. Y nuestro cuarto ingrediente es identificarnos con el amor, porque es el mejor antídoto ante el miedo. Hoy hablamos del antídoto del miedo y ha llegado el momento de recordarles los ingredientes de la receta de hoy. El primer ingrediente es ir a aquel lugar esencial donde habita nuestro verdadero yo. Esto es hoy, vivir en el presente. El segundo ingrediente del día es llegar al origen del miedo y aceptar lo que éste nos revele. El tercer ingrediente es sentirnos parte de un todo y donde el miedo no tenga lugar. El cuarto y último ingrediente del día es identificarlos con el amor, porque es el mejor antídoto ante el miedo. Y bien, ahora es su turno. Construya su propia experiencia, transforme su vida. Usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.